¿Y esto para qué me va a servir en la vida? La pregunta más común en una clase de secundaria. Durante mi estancia en secundaria y preparatoria, fue muy común escuchar que mis compañeros le hicieran esta pregunta a mis profesores de matemáticas, a lo cual ellos respondían: pues no sé, pero por lo pronto te va a servir para pasar el examen y aprobar. Un poco desconcertante que un docente responda esto, ¿no creen? Porque entonces, ¿qué tipo de mensaje le está transmitiendo al alumno? ¿Que el propósito de la educación es únicamente obtener un título? Tal vez el docente no piense eso, pero en la comodidad de no querer dar explicaciones, da una respuesta que puede ser interpretada y que además influye de 1000 formas en el estudiante. Desinterés, desmotivación y conformismo pueden ser algunos efectos de esta respuesta. Durante este semestre me di cuenta de que esta pregunta que comúnmente hacen los estudiantes puede ser respondida con otro cuestionamiento. Puedes preguntarle a tu alumno si sabe para qué se crearon las matemáticas. Tal vez él tenga un poco de conocimiento al respecto, o tal vez no. Entonces lo que puedes hacer son dos cosas. La primera, puedes decirle que investigue y que para la siguiente clase te cuente un poco al respecto. O la segunda, que tú en ese momento le cuentes al respecto. ¿Ven la importancia de que el docente tenga conocimiento sobre la historia de las matemáticas? Si el docente no tiene conocimiento de lo más básico, como por ejemplo, que las matemáticas fueron creadas para cosas de la vida cotidiana, como lo es el hacer cálculos para el comercio, para medir la tierra o para hacer predicciones de temas relacionados a la astronomía. Si el docente no conoce toda esta parte, entonces no podrá de cierta forma tener argumentos o poder defenderse de las preguntas que sus estudiantes le hagan. Además, el implementar la historia dentro de la clase de matemáticas puede funcionar como una estrategia para captar la atención de todos aquellos estudiantes que no sienten tanto gusto por los números, sino que más bien son afines a las materias como lo es la historia o la literatura. Entonces, el trabajar de esta manera puede ir generando que poco a poco los estudiantes logren un gusto por esta asignatura. Un poco relacionado a estos cuestionamientos que surgen en las clases por parte de los estudiantes está la situación de cuando vas a impartir una clase. Tú te preparas previamente, investigas sobre el tema que vas a dar y aparentemente ya tienes dominio de cómo vas a realizar la transposición didáctica y todo va bien. Hasta que llegas a la clase y el alumno más curioso te pregunta: profe, ¿y eso se puede resolver solo de esa manera o hay más formas? Porque yo lo he visto diferente. O te pueden preguntar: profe, ¿y qué pasa si en lugar de que esté ese signo ahí, está ese otro? Por decir un ejemplo. Si no tienes conocimiento disciplinar sobre el tema, si no te preparaste a fondo, entonces entrarás en una situación muy incómoda y cero benefactora tanto para ti como para tus estudiantes, pues no vas a poder ayudarles en ese momento. Con esto no quiero decir que debes ser quien posee todo el conocimiento, ni que lo que tú le transmites a tus alumnos debe ser tomado como la verdad absoluta, sino más bien quiero destacar la importancia de que el docente esté bien preparado en cuanto a la asignatura de matemáticas para poder resolver cualquier situación que se le presente en clase. Lo digo porque me pasó en mis prácticas. Me encontraba dando asesorías para el examen de admisión a la preparatoria, cuando de pronto entró un alumno que se caracteriza por ser muy bueno en la materia y que además es muy curioso. Entonces era muy común que hiciera este tipo de preguntas durante la clase.
a lo cual, si yo no estaba bien preparada con el tema, no iba a poder ayudarle. Parte de las funciones del profesorado es eso, que sea un experto en materia. De hecho, me atrevo a decir que muchos de nosotros teníamos la idea, antes de entrar a la normal, de que el ser docente de matemáticas era solo eso, pararte en el salón de clases, transmitir el conocimiento, que los alumnos lo aprendieran y ya está. Pero, oh sorpresa, que me he dado cuenta a lo largo de mis prácticas, de mi paso por la normal y particularmente de este semestre, de que el rol del docente va mucho más allá de eso. Un docente, antes que nada, es un educador. Es alguien que educa al alumno de manera global. Lo prepara también para insertarse de manera exitosa en la sociedad. Además que el docente tiene que ser un solucionador de problemas, es decir, tiene que estar preparado para cualquier situación que pueda enfrentarse en su aula o incluso con algún padre de familia. En muchas ocasiones, el docente tiene que funcionar incluso como un psicólogo cuando sabemos que realmente él no es experto en materia. Además, también puede funcionar como un anexo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que es el docente quien en muchas ocasiones brinda el afecto y apoyo que los alumnos no reciben de su familia. En pocas palabras, el rol del docente es algo súper complejo que, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un agente de transformación social. Aprovechando que mencioné el artículo 3 de la Constitución, ahí se hace referencia a que la educación que se le brinde a los niños y jóvenes de México debe tener siempre una mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje, justo como se ha trabajado en las prácticas. Tratar de hacer una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la innovación educativa, es decir, hacer un cambio significativo que impacte de manera positiva, aunque esto en muchas ocasiones no logra llevarse a cabo. En mi experiencia, he realizado trabajos de investigación en cuanto a la innovación educativa. He llevado nuevas propuestas de trabajo, sin embargo, algo pasa en la gestión que termina por no llevarse a cabo. En mis anteriores prácticas se detectó que la forma de trabajar del docente era muy monótona, lo cual generaba desmotivación en los estudiantes por aprender. Su forma de trabajo era clase asincrónica, una vez a la semana, por medio de consignas en Classroom. Durante el ciclo escolar, el docente nunca tuvo contacto más allá de los mensajes que eran enviados a través de la plataforma. En un momento anterior, se hizo la propuesta de trabajar mediante clases sincrónicas. Esto porque los estudiantes externaron a través de un formulario de diagnóstico que eso era lo que querían, puesto que creían que era la mejor manera de trabajar para que se diera un buen aprendizaje. Sin embargo, el docente no nos permitió realizarlo, por lo que tuvimos que cambiar nuestro plan de acción. Pero le dejamos el que habíamos hecho inicialmente por si después él quería implementarlo. Posteriormente, en nuestra última jornada de prácticas, se realizó una propuesta muy similar: trabajar con clases sincrónicas para poder interactuar con los estudiantes, para poder implementar estrategias que fueran de interés y que generaran un aprendizaje significativo. Se realizó la propuesta y de nueva cuenta esta fue rechazada. Ahora, por la situación de que para ese entonces en el que se estaría practicando ya no iba a haber alumnos en la secundaria, puesto que estaban terminando el ciclo escolar. Afortunadamente pudo adaptarse la propuesta a trabajar durante 4 días con los estudiantes para prepararlos para su examen de admisión a la preparatoria. De esta manera, la investigación realizada no fue en vano, puesto que se utilizaron las estrategias encontradas, las cuales básicamente eran trabajar en la clase asincrónica
con pizarras electrónicas para que todos los estudiantes pudieran aportar y el docente funcionara como un guía. Utilizar juegos relacionados al contenido, así como desafíos o acertijos matemáticos para el inicio de las clases. Y finalmente, poder implementar pausas activas para liberar tensión o estrés que pudiese haberse acumulado durante la clase. De cierto modo, se pretendió trabajar con una pedagogía opuesta a la tradicional, donde lo fundamental fuera el alumno y su aprendizaje, conociendo sus formas de aprender y sus intereses, para poder generar ambientes de aprendizaje activos y significativos. Con esto, quiero invitar a mis compañeros y docentes a que reflexionemos sobre qué se está haciendo e implementemos prácticas innovadoras de acuerdo a las necesidades y al contexto de nuestras escuelas, para realmente lograr un cambio en la sociedad de nuestro país. Para terminar, quiero dejarlos con lo siguiente. Si eres el tipo de docente que quiere lograr un verdadero cambio en la educación, entonces primero cambia tú. Muchas gracias.